principales emergencias porque ponen en riesgo la vida de las personas. ¿Sí? Si ustedes no saben reconocer un síndrome coronario agudo, sobre todo las manifestaciones atípicas del síndrome coronario agudo, puede repercutir con la vida del paciente o con las complicaciones crónicas, es decir, a largo plazo, a largo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué entienden por síndrome? Conjunto de manifestaciones clínicas ¿Alguien me puede ayudar a armar mi conversación? Ahí se va. Por favor, gracias. Entonces, Estoy aprobado, sí. La materia estoy aprobado, por sí. favor. Entonces, como síndrome, el conjunto de manifestaciones clínicas coronarios relacionadas al corazón agudo que van a venir de un tiempo corto, ¿no? Repetido, súbito, que recién aparece. Entonces, todo ese conjunto de manifestaciones clínicas se conocen como síndrome coronario agudo. A ver, una manifestación clínica de un síndrome coronario agudo. Disnea. Dolor torácico. Dolor torácico. Una manifestación clínica del síndrome coronario agudo. Taquicardia. Taquicardia. Ansiedad. Ansiedad. ¿Y cómo manifestaría la ansiedad? ¿Cómo manifiesta? Sudoración. Dolor en el pecho. Hambre. Que se calma con el reposo y se manifiesta cuando hace. Esa es una de las. El término ANGOR agrupa todas las manifestaciones clínicas del dolor del retroesternal opresivo, que del elefante, que irradia hacia la región cervical, al hombro derecho, al brazo izquierdo. Todo eso se engloba dentro del término ANGOR. Entonces ahora ya no hablamos de todas las manifestaciones clínicas que hablábamos anteriormente. Con poner ANGOR estamos englobando todo, ¿no? Pero hay algunas manifestaciones que no son típicas, que son poco comunes y que se presentan en determinadas poblaciones, que no es lo que conocemos habitualmente, pero que pueden, ¿sí?, que pueden significar un daño en el miocardio, como por ejemplo que Náuseas y vómitos. náuseas y vómitos, que son reflejos vasovagales difusos, que no son específicos o patognomónicos del síndrome coronario agudo, que pueden presentarse en diferentes patologías, pero que no es específico del síndrome coronario. No traje, pensé que había. Nada. Bueno, entonces, dentro de la definición de síndrome coronario agudo, todo lo que hablamos, ¿no? Pero hay presentaciones, antes hablábamos de presentaciones típicas y presentaciones atípicas. Típicas, el ANGOR, que engloba el dolor retroesternal opresivo, irradiado hacia la mandíbula, hacia el hombro derecho, hacia el brazo izquierdo. Y dentro de las presentaciones atípicas, ¿qué tenemos? Epigastralgias. Entonces, el paciente venía con un dolor en el estómago, en la boca del estómago, en la panza, lo que dice la gente, y se terminaba muriendo. Me preguntas al paciente cuando viene antecedentes heredos familiares, mi papá vivo o muerto, ¿de qué murió? De un dolor en la panza. Ese dolor en la panza, con mucha información para buscar ahí, porque ese dolor en la panza pudo haber sido un síndrome coronario agudo, y que a la persona que fue a consultar también por una presentación atípica del síndrome coronario agudo esté desarrollando ese cuadro. Entonces no le den un antiespasmódico y mándelo a la casa, porque termina el otro día o muerto o con una complicación más grande de eso, ¿no? ¿Qué otra manifestación clínica, aparte de la epigastralgia? Diaforesis. ¿Qué es la diaforesis? El paciente viene sudando, ¿no? Viene sudando. Otra presentación atípica,
parestesias en los miembros. Viene con parestesias en las muñecas. Me siento raro, sobre todo en las mujeres, 40 años hacia arriba, me siento raro, se siente raro. Pues, ¿qué tienes? Siento como un hormigueo en los brazos. ¿Y desde cuándo? ¿No? ¿Qué estabas haciendo? ¿Algún tipo de esfuerzo, alguna actividad física o en reposo? Empezó con esas manifestaciones clínicas, totalmente atípicas. ¿Quién va a pensar que es un síndrome coronario agudo? Nadie, porque le está fastidiando los brazos. O el paciente viene diaforesis, disnea, como equivalente a anginoso, falta de aire súbito. Entonces empezamos a buscarle la causa. ¿Por qué le faltaría el aire a la persona? Causas. Vamos por Una TEP. Vamos por la segunda fila. Causas de disnea. Un tromboembolismo pulmonar. Entonces hay que buscarlo. ¿Qué te haría pensar en un tromboembolismo pulmonar? ¿De dónde vendrían esos coágulos que llegaron al pulmón? Actualmente de una trombosis venosa profunda. ¿Cómo así? ¿Cómo se forma una trombosis venosa profunda? Una tríada de Virchow. ¿Cómo se forma? ¿Cómo? No digo qué manifestaciones clínicas. ¿Cómo se forma el coágulo? Por la estasis sanguínea, con lesiones endoteliales y hipercoagulabilidad. Entonces, el paciente es un paciente que tiene insuficiencia venosa, un daño en la microvasculatura, y el paciente está postrado, o el paciente está mucho tiempo en reposo, sentado, un viaje largo, 8, 10, 12 horas de viaje en un colectivo, en un avión, o el paciente que más tiene las piernas hinchadas por dilatación de los vasos sanguíneos, insuficiencia venosa. ¿Qué más? El paciente lo operaron recientemente. ¿De qué? Una fractura de cadera. Fractura de cadera. Entonces el paciente está con restricción del movimiento. Entonces ese proceso hace que el paciente esté postrado, ¿no? Que no tenga movimiento. Y la sangre, ¿cómo retorna hacia el torrente sanguíneo, hacia la parte central? Venosa, ¿cómo retorna? Contracción muscular. Por la contracción, tiene como válvulas, esas válvulas pasan, se cierran y así sigue, ¿no? Pasa, se cierra, pasa, como el canal de Panamá. Lo mismo, así sucede con la sangre venosa. Entonces, si hay una lesión endotelial y hay mucho tiempo sin buen flujo, la sangre generalmente más líquida va por el centro, la más espesa va por los costados, ¿no? Por las paredes. Y eso genera, cuando hay una lesión endotelial, a que se forme una agregación plaquetaria. ¿Listo? Entonces lleva trombosis venosa profunda, una de las causas. Otra causa, ¿por qué le falta aire a una persona? Pues una infección, una neumonía. Una infección respiratoria aguda, grave de las vías respiratorias inferiores. Otra causa, un traumatismo de tórax, un neumotórax simple, un neumotórax a tensión, etc. Entonces vamos buscando la fisiopatología para poder encaminar nuestro diagnóstico. Algo muy sencillo, cuando ustedes piensen en una patología, en algo para llegar al diagnóstico, van separando, ¿no? ¿Qué compromete? La vía respiratoria, cardiovascular, hemodinámica, la parte. ¿Qué compromete? La vía digestiva, el tubo digestivo. Entonces las van separando en grandes grupos y de ahí van pidiendo los exámenes complementarios y su anamnesis la van a ir enfocando hacia eso, ¿no? Primero hacen una vista panorámica de todo lo que está sucediendo, después lo van acortando y con la ayuda del diagnóstico van a llegar al diagnóstico definitivo. ¿Listo? Entonces, síndrome coronario agudo, un conjunto de manifestaciones clínicas de origen cardíaco que puede llevar al riesgo la vida del paciente. ¿Qué vamos a hacer cuando viene a la guardia? Identificarlo. Vamos a hacer la anamnesis. Después de hacer la anamnesis, vamos a pedirle en los 10 siguientes minutos un electrocardiograma. Gracias. Entonces, ya habíamos hablado acerca de esto, ¿no? Los dos coronarios. Sí. Buscamos. Entonces vamos a hablar acerca de la fisiopatología. Ya nos habíamos adelantado un poquito. Le vamos a hacer un electrocardiograma. El Angor, lo que ha hablado su compañera, la definición de Angor engloba todas las manifestaciones clínicas. Angor, todas las manifestaciones clínicas que hemos hablado. Cuando se produce el síndrome coronario agudo, hay un desequilibrio en la oferta y la demanda del oxígeno. Y ahí vamos a hablar de 5 tipos de infarto.
Conocían que existen 5 tipos de infarto. Sí. Sí. ¿Y cuál es el más común? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo El tipo 1 y 2, dos. ¿no? ¿El 1 por qué se produce? Por una ruptura de una placa, se llama accidente de placa. El tipo 2, Por un desbalance. Por el balance entre la oferta y la en todos va a haber un desbalance. ¿Sí? En todo va a haber un desbalance, porque si llega a taparse una de las arterias, va a haber un desbalance. Entonces, ¿por qué la producción? Tipo 2, por una alteración del doble producto. ¿Y cuál es el doble producto? No. ¿De dónde sale? El doble producto es un número que sale de la multiplicación de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Eso se llama doble producto y tiene un valor de referencia entre 6.000 a 10.000. Cuando escuchen hablar del doble producto, están hablando de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Y eso cómo vamos a medirlo? Presión arterial sistólica por frecuencia cardíaca. Ese valor les tiene que dar entre 6.000 a 10.000. ¿Qué pasa como por ejemplo en un paciente que hace bradicardias extremas, un bloqueo auriculoventricular como consecuencia de un infarto agudo del miocardio? Póngale que tiene 35. ¿Qué tiene que hacer para llegar al doble producto? Aumentar la presión. Aumentar la presión arterial sistólica. Entonces, imagínense, eso es para compensar a llegar al doble producto. Son complicaciones que lo vamos a ir desarrollando. Entonces, hay un desequilibrio en la oferta y la demanda de oxígeno y se producen todos. No solamente que se producen todos. ¿Cuál es el mecanismo? Va a depender de qué tipo de infarto estamos hablando. Doctor, disculpe, me quedó la duda. ¿El doble producto era entonces frecuencia cardíaca por Frecuencia cardíaca por presión arterial sistólica. Ok. Búsquense, apúntense y después lo buscan. Por ahí les estoy mintiendo. Bueno, entonces, dentro de la epidemiología, la edad promedio de la presentación es 65 años, con mayor prevalencia del infarto agudo con elevación del segmento ST. Pero no quiere decir que es 65 años específicamente, hay algunas variaciones. Por ejemplo, en poblaciones jóvenes, no es habitual que venga un paciente con un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque no tiene mucho daño endotelial. ¿Por qué? Porque generalmente la gente joven se cuida todavía, ¿no? O no se ven los efectos de lo que no se ha cuidado en las etapas jóvenes. Y en las mujeres la presentación es más tardía. ¿Por qué creen? El efecto protector de los estrógenos. Protector de los estrógenos, ¿no? Entonces, no había cambiado eso de la mujer, que ahora están más propensas por el tema que cambiaron mucho los hábitos. Claro, ahora hay más incidencia. Antes no fumaban casi las mujeres, ahora fuman más, pero el efecto de las hormonas los protegen, va superior, más protegida a las mujeres hasta que deja de menstruar. Cuando deja de menstruar se equiparan, tienen el mismo riesgo heterogéneo. Eso. Después, nuevos casos anuales, 7.5 millones a nivel global, la prevalencia es de 1.5 a 2% de la población adulta y la distribución geográfica ahora ha aumentado en los países de Latinoamérica, en Sudamérica. Antes nos llevaba años luz, muchísima incidencia en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido una reducción gradual, significativa, y lo que ha aumentado es en Latinoamérica los casos de síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Muchas causas. Una de las principales es de que nuestra población ahora ya no está distribuida como estaba antes. Antes teníamos mayor población rural y la gente en el campo, ¿qué hace? Se levanta temprano, a mirar los animales, es más activa. Ahora nosotros tenemos trabajos más sedentarios, es decir, paramos mayor parte del día sentados, acostados, durmiendo, etc., ¿no? Entonces, si no tenemos... Si no tenemos hábitos saludables, esto va a pasar. Entonces, seguimos hablando. La mortalidad, aquí vamos a hablar de mortalidad, va a depender de muchos factores. ¿Por qué muchos factores? Con elevación del ST del 5 al 8% del total de infartados, sin elevación del ST del 2 al 4% y una angina inestable menor al 2%. Y la mortalidad a un año después de haber hecho un infarto agudo del miocardio es global del 10 al 15% y varía según se trata. Y varía según donde vive. El acceso a los servicios de salud varía según con qué médico te toque. Bueno, no es lo mismo que llegues a un lugar donde hay hemodinamia, ¿sí? Donde hay unidad coronaria, hemodinamia, el acceso a que te puedan revascularizar un equipo de cirugía cardiovascular,
que estés en una provincia que te cuesta 4 o 5 horas para llegar a una salita o a un centro de salud, que encima en el centro de salud, seamos sinceros, ¿quién se va a los lugares más lejanos? Los que recién empezamos, ¿no? Que no tiene tanta experiencia, no tiene tanta expertise, encima no vio, casi no rotó por cardiología, no está muy hacha en esta parte de la emergencia, dice, es una epigastral, que se dieron cuenta después cuando el paciente hizo insuficiencia cardíaca, cuando hizo complicaciones. Entonces va a depender hasta de la suerte, ¿no? Imagínense que estás viajando, te tocó justo en tus vacaciones porque tenías que hacer un recorrido de media hora, te esforzaste, hubo un accidente de plano. No es lo mismo que estar en la ciudad, que te pase esto y que tienes a media hora tu obra social que te va a responder, ¿no? Depende de mucho, ¿no? Entonces, existen factores de riesgo que predisponen a desarrollar esta enfermedad. ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Qué es un factor? Una situación que va a llevarlo a una persona que pueda desarrollar. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que ocurra un evento. El que ha escuchado hablar las frases que no arriesga no pasa. ¿Lo han escuchado o no? Bastante. Bueno, entonces los que no han venido a la clase tampoco pasan. Bueno, entonces la probabilidad de que ocurra o no ocurra, ¿no? Ese es el riesgo. Y hablamos de riesgos, factores de riesgo modificables y no modificables, aunque ahora con la medicina del estilo de vida ha cambiado muchísimo esto. Sí, ha cambiado muchísimo. Si ustedes se meten a ese mundo, es un mundo espectacular. Modificables, sedentarismo, tabaquismo, obesidad, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, síndrome metabólico, todo eso está englobado del síndrome metabólico. ¿Cómo se define el síndrome metabólico? Con 3 de esos factores de riesgo, yo ya puedo decir que el paciente tiene un síndrome metabólico. ¿Sí? Dislipidemia. Ahora, esto es lo que contempla los factores de riesgo. Cuando el paciente tiene enfermedades genéticas, como por ejemplo una dislipidemia genética, y esto no alcanza, ¿no? Hay que hacer el cribado de la familia de los que tenían esa hipercolesterolemia. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? ¿Sí? ¿Qué es cribado? La búsqueda activa de un factor de riesgo, por ejemplo, o alguna situación que puede desencadenar algún evento. No es lo mismo que le diga, usted está enfermo, está hipertenso, diabético, le vamos a hacer los exámenes de control, que me vaya a una población sin que tenga ninguna manifestación clínica. Hoy día colesterol a todos, es un cribado, al azar, ¿no? No buscamos enfermedad en pacientes, sino hacemos una búsqueda clínica, ¿sí? Y los no modificables, la edad, el sexo, aunque el sexo ya salió de esto, pero se considera, ¿por qué? Por la protección hormonal que tiene, la herencia genética. En realidad no se heredan casi los gérmenes, sino lo que se hereda son lo que está al otro lado. Se hereda las condiciones del medio, es decir, en mi casa se levantan tarde, no hacen actividad física, la mamá y el papá fuman y comen carbohidratos todos los fines de semana. Ven una película, hacen unas pipocas, un tazón muy grande de pipocas y toman gaseosa al mediodía. Esos patrones se van repitiendo en los hijos y a la larga, ¿qué va a pasar? Que el hijo tenga las mismas condiciones, ¿sí?, antropomórficas del papá, de la mamá. Y van a desarrollar las mismas enfermedades porque tienen las mismas condiciones de vida. En realidad no se hereda eso, sino se transmite todo lo que desarrollamos alrededor. Pero podemos modificarlo. Por ejemplo, en la edad existe una edad cronológica y una edad fisiológica. ¿A qué se refiere? ¿Cómo así tenemos 2 edades? ¿Vamos a celebrar 2 cumpleaños? ¿Cómo? No, la edad biológica se refiere más que nada a la capacidad de la persona independientemente de la edad, digamos, desde que nació. Por ejemplo, una persona de 80 años, pero que es totalmente, digamos, autónoma, puede hacer sus cosas, no necesita ayuda, tiene una edad biológica mucho menor que una persona que capaz que está postrada, que necesita ayuda o que está internada en un geriátrico. Exactamente lo que dijiste antes. Lo que haces ahora se te refleja en tu edad. Eso. Entonces, las arterias se miden la edad de las arterias. ¿Sabían, no? Sí. Entonces, todo esto repercute en esto. Yo puedo tener, no sé, 70 años, cronológicamente. Biológicamente, mi cuerpo puede estar funcionando como de 35 años. Y se hace un hacking, un biohacking, un reseteo del organismo. Y eso es entrar en la parte ya más molecular, ¿no? Y como muchísimas cosas. 5 pilares fundamentales. Esto para que se lo lleven para su vida. Pilar número 1, la nutrición terapéutica.
La nutrición terapéutica su misma alimentación les va a ayudar a curar muchísimas de las enfermedades. 60 al 80% de las enfermedades es producto de lo que ustedes no comen o dejan de hacer. O comen en exceso, no comen o dejan de hacer. O hacen mal. El 80% de las enfermedades. Si ustedes trabajan sobre eso, van a ver que la calidad de vida va a mejorar. Segundo, primero, nutrición terapéutica. Segundo, la actividad física. La actividad física no es un lujo, no es una vanidad. Verse antropomórficamente bien no es un lujo, es una inversión a largo plazo, porque de lo que haga ahora va a depender la calidad de vida más adelante, ¿sí? Entonces, ¿cuándo consideramos que una persona no es sedentaria? 3 veces a la semana, bueno, sí. 150 minutos a la semana. Sí, y eso también depende, igual, media hora mínimo. Depende de la actividad física Sí, que haces moderada. diaria. Imagínate que vos estás todo el día sentado, no haces nada, trabajas en una oficina. Nos llega la consulta y dice, no, yo los domingos juego fútbol, con 2 horas en la mañana. De lunes a viernes soy estibador, trabajo cargando, hago un montón de cosas activo. Duermo de 6 a 8 horas diarias, pero el fin de semana, después del fútbol, fumo, tomo, me emborracho. Eso es el típico del poblador, típico, promedio. Y llega otro y dice, no, yo soy una persona de oficina, me levanto a las 7 de la mañana, ¿sí? me baño, me hago mi higiene, me cambio, me voy a mi oficina, agarro mi auto, mi mobiliario, me voy a la oficina, trabajo de 8 a 2, vengo a mi casa, almuerzo, me voy a las 4 de la tarde, trabajo hasta las 7 de la noche. Como llego cansado y traigo un poco de trabajo de mi laburo, de mi lugar de trabajo, por ahí hago unas 2 horas, por ahí realizo algún tipo de actividad, de lunes a sábado. El domingo voy a la iglesia porque soy creyente de Dios, etc. ¿Cuál de los dos tiene mayor riesgo? Entiendo, igual el otro fuma, pero hace más ejercicio. A ver, levanten la mano los que dicen el primero. Los dos. Bien, sin miedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Levanten la mano los que dicen el segundo. Arriba, sin miedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segundo. Entonces, no hacer física, o sea, no hacer actividad física es 6 veces más peligroso que fumar y hacer actividad física. Pues no vayan a decirle a sus pacientes que fumen, ¿no? Pero es para que ustedes analicen el riesgo. O sea, no moverse es 6 veces más peligroso que moverse y fumar. Así de grave es. Entonces, un corazón que no se mueve es un corazón que se mueve. Y bueno, la esencia de la herencia ya hablamos. Seguimos. Después, en el diagnóstico del síndrome coronario, vamos a hablar acerca de la anamnesis y vamos a hacer un registro desde la evaluación inicial. ¿Cómo es el dolor? La historia clínica del dolor. ¿Qué preguntamos en el momento de que estamos evaluando? ¿Cómo es el dolor? Alicia, ¿no? Entonces, la mnemotecnia que ustedes quieran emplear es el dolor. ¿Cómo es el dolor? Retroesternal, opresivo, lacerante, punzante, etc. ¿Se irradia o no se irradia? Sí, se irradia. ¿Hacia dónde se irradia? ¿Sí? La intensidad. ¿Cómo se clasifica la intensidad del dolor? Le decimos a la persona Numeral. que del 1 al 10 lo Y si no puede hablar, Con la escala sí. visual. Después, el tiempo de duración del dolor. Cuando inicia, cuando termina, se intensifica. Cuando se pone usted en una posición determinada, ¿pasa el dolor o no pasa? En un dolor visceral de tipo coronario, en la posición en la que se ponga, el dolor va a ser igual, porque el dolor es adentro, ¿no? En la víscera. ¿Qué más del dolor? Si cede en el reposo. Apareció haciendo actividad física, pero cede en el reposo. ¿Qué tiempo duró? Mientras más tiempo dure el dolor, más riesgo. ¿Por qué? Manifestación clínica de qué es el dolor. Y la La muerte. obstrucción isquemia. de la arteria, de una de las arterias coronarias. Entonces yo les pongo un ejemplo. Hagan un torniquete en el brazo. A los 2 minutos, al minuto ya les está doliendo. Lo mismo le sucede al corazón. Se ha tapado ahí, no está recibiendo irrigación. Entonces tenemos 10 minutos para hacer un electrocardiograma. Y aquí nos quedamos. Me habían saltado un montón de cosas. Entonces
Entonces 10 minutos un electrocardiograma. A este electrocardiograma le vamos a poner apellido: síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo sin elevación del ST, con el electrocardiograma que se desarrolló en 10 minutos. Entonces ya tiene apellido: síndrome coronario agudo con elevación y sin elevación. Se engloba todo lo que hemos hablado. Tenemos un tiempo siguiente que es lo recomendable, es que inmediatamente vamos a acceder al laboratorio. Y dentro del laboratorio, ¿qué exámenes vamos a pedir? Hemograma, ionograma, coagulograma, glucemia, Perfil básico general se piden a todos. ¿Qué más? troponinas. Troponinas. CPK, LDH, pero lo que nos interesa son las troponinas. Y las troponinas, ¿a qué hacen referencia? ¿Por qué aumentan las troponinas? ¿De dónde Es salen? marcador de lesión miocárdica. Es un marcador del músculo miocárdico. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuánto es el valor de referencia de la troponina? Va a depender del laboratorio, ¿no? Hay laboratorios que tienen 18, hay laboratorios que tienen 20, dependiendo, las ultrasensibles me refiero, ¿no? Entonces, esas troponinas, ¿será lo mismo que me dé una troponina de 100, de 200, de 1000, de 2000, de 5000? ¿Qué significa la interpretación de eso? ¿Cómo interpretarían? Viene un paciente con una troponina de 200, viene otro con el mismo tiempo, la misma cronología de tiempo, el mismo manifestación clínica, pero viene con 5000. ¿Qué significa? Sí, la troponina. Entonces, ahora vamos a hablar de la especificidad. ¿Nos indica el daño del miocardio? Cuando hablamos de troponinas positivas, estamos hablando de monto isquémico. Eso que se les quede claro. Dicen, hizo positivo. ¿Positivo cuánto? Positivo 50. Muy bien. El primer juego le dio 50. Está por encima del valor de referencia, que es 20. Pero es importante hacer la curva primero, ¿no? Ahí hay que hacer una segunda muestra. En la segunda muestra tiene que multiplicar por 3. Entonces tiene que darle 150. ¿Qué pasa? Sí. Los valores. El valor de referencia, decíamos que existen laboratorios que toman como 18 o 20 de troponina ultrasensible. Vino con el cuadro clínico y hizo troponinas de 50. Entonces le vuelvo a hacer el segundo juego y me da una troponina, y me tiene que dar troponina de 150 arriba, multiplicarse por 3. ¿Qué pasa si en vez de multiplicarse por 3 me da troponinas de 60 o de 55? Porque no sé cómo. 55. ¿Aumentó? Sí aumentó. Pero ¿cómo lo interpretaría ese cuadro? Sí aumentó 5, ¿no? ¿Podemos considerar que es un infarto? No, ¿por qué ves? Porque no siempre se aumenta por ser un infarto. Entonces ahí hablamos de especificidad, hay que buscarle otro cuadro. Por ahí el paciente tiene una insuficiencia renal crónica que se reagudizó, alguna otra patología, y no hay multiplicación, no hay aumento de las troponinas. Puede ser otra la causa de la generación de las troponinas, no el músculo cardíaco. Entonces no es específico del músculo cardíaco. Y puede que tenga un daño renal crónico y por eso no. Entonces hay que hacerle la curva de troponinas. No hubo curva positiva. Y eso está dentro de la variabilidad del laboratorio. ¿Cuánto tiempo se pide la segunda? ¿Cuánto tiempo se pide la segunda? Hay laboratorio, hay tipo de reactivos que dice después de las 2 horas, 2 horas y media, hay algunos que dicen 3 horas. Entonces va a depender del tipo de reactivo. ¿No es el protocolo de 0-1? ¿No se hace el de 0-1? No, la primera muestra es de Villera. Claro, la 0 La segunda es a las 2 a horas las 2 el horas. protocolo. Pero va a depender, ¿no? Del tipo de reactivo. Pero más o menos va a 2 horas. Entonces les decía que si las troponinas les da lo mismo, no hay un cambio por encima del 5%, esas troponinas se declaran que no hizo curva de troponina, que es negativo para las troponinas. Porque en una muestra, en la misma muestra, procesando en 2 tiempos diferentes, les va a dar distinto el valor del laboratorio. De la misma muestra. Imagínense 2 muestras distintas. Hay una variabilidad de resultados que es aceptable hasta el 5%. Es decir, que se acepta una variabilidad del 5%. ¿Listo? Entonces, positivo multiplicado por 3. ¿Qué más? Vamos a hablar acerca de otros marcadores. ¿Qué otros laboratorios le debo pedir? Y eso es lo que se olvida, es el error más grande que ocurre. Un perfil lipídico. ¿Por qué un perfil lipídico?
Para constatar si tiene hiperlipidemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Entonces le pedimos el perfil lipídico para analizar el paciente con este perfil lipídico, hizo este tipo de evento, entonces voy a clasificar el riesgo metabólico que tiene el paciente para poder bajarle a la mitad de lo que tiene ahora, o menos, dependiendo de con cuánto de lípidos haya generado eso. No, pero en la guardia no Sí, hacen eso iba a perfil lipídico. preguntar. Y Porque bueno, se lo pide para el día siguiente, si no pueden hacerlo en la guardia. Pero se tiene que hacer cuando usted haga medicina realmente como debe ser, se debe hacer. Porque, doctor, el perfil lipídico no involucra que tengan un ayuno de 12 horas. Ese es el otro grave error. Y cuando le Mucho mandan a grave. hacer perfil lipídico por rutina, por Sí. ejemplo, le dicen, mira, el día anterior no comas nada de grasa, no comas nada de harina, entonces todo le va a salir bien. Obvio le va a salir bien, porque tiene un ayuno de más de 8 horas. Entonces, me le miden la glucosa y le dicen, no tienes que comer antes de las 8 nada. Pues, el examen tiene que ser de acuerdo a lo que usted hace habitualmente para calcular el riesgo, para calcular lo que tiene alterado, no nos sirve. Entonces, imagínense que tiene un LDL de 150. Entonces está volando, ¿no? Con ese LDL. ¿Cuál sería mi objetivo? Bajarle en el primer mes a 75. Sí. Y después sigo evaluando el riesgo y por ahí evaluar si tengo que bajarlo hasta 45 o lo dejo con esos valores. Una consulta. Si viene el paciente a la guardia y bueno, pues se hace el perfil lipídico, pero el paciente ya toma una estatina o algo. Igual, claro, eso nos sirve. No puede más cagar. Claro, eso nos sirve para ver con este rango de lípidos hace enfermedad coronaria, entonces significa que este paciente con estos valores me está haciendo que la medicación que usted le está dando no le está alcanzando. Hay que agregarle un ezetimibe, hay ácido empedoico, omega 3, etc. Para eso nos sirve. Seguimos. Entonces decíamos, un LDL de 150 le bajo a 50 o 45 ya dependiendo. Entonces, en la primera hora, perdón, los primeros 10 minutos, el electrocardiograma que nos va a llevar a una línea de papel para limpiar la pista. No la toqué limpiar. Espera. Gracias. Entonces, en la primera hora, en los primeros 10 minutos, ¿qué le vamos a hacer? Electrocardiograma. Ahí nos va a dar el apellido, ¿no? Síndrome coronario agudo con elevación, sigue elevación. Con el laboratorio pasa a ser infarto agudo del miocardio con elevación del ST, infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y angina inestable. Aquí tienes un electro con supra, aquí tienes un paciente que no tiene supra pero tiene tropolinas positivas, entonces aquí tiene tropos positivas más EKG positivo. Aquí tienes tropos positivas, ¿sí? Con electrocardiograma normal o infra-ST. Si solamente es EKG normal o EKG con infra-ST. Y aquí tienes tropos negativas sin cambios, o puede ser con infra-ST. ¿Sí? Entonces, así se divide en 3 grandes grupos. ¿Vieron cómo aportamos el síndrome coronario? Les decía que de inicio lo vamos a ocupar por aparatos o sistemas y después, con la ayuda del diagnóstico, vamos achicando. Ahora ya quedamos infarto agudo del miocardio con elevación, sin elevación o angina inestable. Vamos aquí de nuevo. Esto nos hace una recapitulación. La parte clínica es todo lo que ustedes van a ver cuando llegue el paciente. Dolor retroesternal, y aquí tengo un electrocardiograma el cual les ayuda a llegar al diagnóstico. Después del electrocardiograma, ¿qué le vamos a hacer? Laboratorios. Con los laboratorios decimos si es infarto con elevación, sin elevación o angina. Inmediatamente hay que llevarlo a hemodinamia. ¿Cuándo? Los pasos. ¿A quiénes voy a mandar a hemodinamia? ¿Por qué lo voy a mandar a hemodinamia? Una consultadora. Dígame. Si el paciente, yo hice el electro y ya tiene ahí el super-CT, yo espero el laboratorio para empezar. No. Lo médico de inmediato. Aquí vamos a razonar. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde se encuentra usted? Si usted tiene acceso al servicio de hemodinamia entre los 90 o a 120 minutos,
después de haber presentado el cuadro clínico, imaginemos que tiene un hospital a 15 minutos. Tengo un paciente que tiene este electrocardiograma con un supra-ST evidente, con ángulo, dolor retroesternal opresivo, disnea, etc. Lo presentan a hemodinamia y le dicen, sí, mira, mandarlo en una ambulancia, subirte a la ambulancia, le llamamos a una ambulancia de UTI y tráiganos. Entonces inmediatamente le tomas la muestra, todo lo que corresponde, llega a la ambulancia, lo suben y lo llevas a hemodinamia. Entonces ese paciente va directamente a hemodinamia. Esa es una situación, un hipotético caso. Otro hipotético caso, llamas a hemodinamia, a la unidad coronaria y te dice no hay cambio, que es lo más probable que ocurra. Ni siquiera te responden. Entonces tienes que hacer un correo electrónico cargando toda la información hasta que ya tienes las troponinas y no vas a tener no entre 90 a 120. ¿Qué decidimos? Si el paciente tiene un supra-ST, hay que trombolizarlo. Hay que trombolizarlo. ¿Para qué lo vamos a trombolizar? Para destruir el coágulo. Entonces, para eso hay que saber cómo se forma el coágulo. ¿No? Les voy a mostrar unas imágenes aquí. ¿Cómo se forma el coágulo? Pero para eso tengo que fijarme si hay onda Q o no hace falta. Ahora vamos por ahí. Hasta acá todo se entiende. ¿Sí? ¿Hubo raro? Sí. Listo. Entonces, en la imagen, ahí se corrió. En la imagen ustedes van a ver. En la imagen van a ver los tipos de infarto agudo del miocardio, la clasificación por las causas. 1. La ruptura de la placa, la inestabilidad de la placa, ruptura. Generalmente hay una ruptura, pero para que entiendan esto, tienen que saber cómo se forma la placa. ¿Cómo se forma una placa de terror? ¿Perdón? Depósitos de LDL. ¿Cómo así? Por debajo de la íntima. O sea, el LDL va a debajo de la íntima. Es una mezcla de A ver, paquetes. uno por uno. Lesión endotelial. Eso pone el tejido conectivo subendotelial y ahí permite que se adhiera las plaquetas y la fibrina y luego ahí se empieza a formar la placa. Va por ahí. ¿Quién da más? Son los macrófagos ¿Perdón? que digieren la grasa y generan las células espumosas y ahí empieza la lesión planetaria. Ahí va complementando. Entonces, para que ustedes entiendan que esto no ocurre ahorita, así nada más. Con una mala alimentación, les gusta fumar, ¿sí? Todos los factores proinflamatorios generan una inflamación del endotelio vascular. ¿Y qué va a producir eso? Una lesión en el endotelio. Va a producir una lesión en el endotelio. ¿Qué va a pasar aquí? Que aquí, como hay una lesión endotelial, es más fácil los depósitos, ¿sí? Los marcadores de los lípidos, ¿no? Se van a adherir. Entonces, como nuestro cuerpo lo reconoce como un cuerpo extraño, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a venir? Los macrófagos, y lo van a reconocer como un cuerpo extraño. ¿Qué lo van a hacer? Lo van a fagocitar, lo van a tragar. Pero como no pueden digerirlo, ¿qué van a hacer? Se van a morir. Sí, se van a morir. ¿Qué van a formar? Células espumosas y se van a calcificar ahí, muertos. Y vienen otros macrófagos y lo vuelven a hacer lo mismo, y vuelven a hacer lo mismo, y vuelven a hacer lo mismo, y si usted sigue con los mismos, fumando, ¿sí? Con muchos líquidos en su comida, sedentario, sin actividad física, alimentos proinflamatorios, los ultraprocesados, etc., llega un momento que esto de aquí sigue así con los mismos factores, y en el caso de los chicos, de los jóvenes, ve a la enamorada con otro novio, ¡pum!, se asusta, ¿no? El corazón empieza, ¡pum!, la presión arterial se dispara, hubo un accidente de placa, se rompe. Y si hay una lesión endotelial, ¿qué va a haber? Agregación plaquetaria. ¿Se acuerdan de la cascada de la coagulación? ¿Cómo es? Tenemos liberación de endotelina, mediadores químicos,
agregación plaquetaria. Aquí viene la agregación plaquetaria, en lo que se ha roto de esto. Red de fibrina, plaquetas, fibrina, plaquetas, fibrina, plaquetas, fibrina, plaquetas, fibrina, y termina tapando. Entonces, ¿por qué le damos un antifibrinolítico? Para evitar la agregación plaquetaria y estabilidad. ¿Qué es la estreptoquinasa? La enzima que degrada la fibrina. Fibrinolítico. Entonces, imagínense aquí, un coágulo. Ese coágulo habitualmente tiene un tiempo de vida. ¿Cuánto? 30 minutos. Promedio, más o menos. Pero esa lesión que tiene ahí sigue formando, sigue formando, sigue formando, sigue formando. Entonces, cuando le damos un fibrinolítico, ¿qué le vamos a hacer? Disolver esa red de fibrina. La idea con el fibrinolítico es de que esto se disuelva, se disuelva, se disuelva y permite el flujo para esta parte del corazón que no tiene paso de oxígeno, nutrientes. Esa es la idea de la estreptoquinasa, la antiplástica. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos la inestabilidad de placa, por una ruptura de placa, se llama ruptura de placa, se formó todo el coágulo. En el tipo 2 es un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. En realidad eso se produce en todo, pero aquí hay una alteración del doble producto. ¿Qué era la alteración? ¿Qué era el doble producto? La multiplicación de la presión arterial sistólica por la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿quiénes se afectan? En los pacientes que tienen hipertensión arterial. 220, 240 de presión arterial, le duele el pecho y tiene cambios en el electrocardiograma. Usted le baja la presión arterial, se normalizó el electrocardiograma, le pasó el dolor y ya no tiene dolor. ¿Puede hacer troponinas positivas? Sí, porque está alterado el doble producto, o puede que no haga y se queda como aquí en estado. Entonces, esto es lo que se va a ver en el tipo 2. Y esto, el resto, muerte súbita, etcétera, que puede ocurrir. Entonces, esto nos va a dar una idea de cómo hacer el tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo? ¿Cómo hacemos el tratamiento? Y quiero que no se aprendan una receta de cocina, sino que interpreten la fisiopatología. ¿Sí? Entonces aquí, si hay agregación plaquetaria, ¿qué le voy a dar? Antiagregante plaquetario. ¿Qué antiagregante? Ácido acetilsalicílico, aspirina. Aspirina, ácido acetilsalicílico. Un brazo. ¿Y el otro brazo? Clopidogrel. ¿Qué más? Estatina. Para que la placa no siga inestable, se fije, se quede duro, ¿qué le voy a dar? Estatina. Una estatina. ¿Cuál estatina? De alta intensidad. ¿Cuál? Atorvastatina o rosuvastatina. Si le doy rosu, ¿cuánto? 40. ¿Y si le doy atorva? 20, 40. No. 40, ¿Cuál es su equivalente? Si le estoy dando 20 de rosuvastatina, ¿cuál es su equivalente? El doble. Doble. Entonces le vamos a dar dosis máximas. Rosu 40 y atorvastatina 80. Estatinas. Tope. ¿Qué más le vamos a dar? ¿Qué es lo que se está produciendo aquí? Un coágulo. ¿Qué le vamos a dar? Lo vamos a anticoagular. ¿Con qué lo vamos a anticoagular? Con heparinas. Heparinas. ¿Cuál de las heparinas? No fraccionada. Va a depender de qué. No tanto en este caso. Va a depender de qué. Y de la monetaria del paciente también. ¿De qué? Tipo de la parte monetaria del No, paciente. aquí en la emergencia no. No, de la capacidad de monitorización que tengamos de la heparina. No depende de la plata en la emergencia. O sea, Va a depender de la función renal que tenga el paciente. Entonces aquí podemos ir con cuál. Aquí con rosu o con atorva. Y aquí vamos a ir con enoxa o heparina. Coagularlo. ¿Qué más? Bueno, entonces como aquí se ha producido una estrechez del vaso, ¿cuál es el primer mecanismo cuando hay una solución de continuidad, un corte, un accidente de placa, dentro del proceso de la cascada de la coagulación? Vasoconstricción. Vasoconstricción.
Es el primer mecanismo que ocurre para que un vaso deje de sangrar, se achica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agrandarlo. ¿Y con qué lo vamos a agrandar? Con nitratos. Le vamos a dar un nitrato. ¿Y qué va a hacer un nitrato? Que este vaso sanguíneo de aquí se vuelva por acá. Y que por acá vaya la sangre. Y como le estamos dando el resto, el coágulo se queda ahí estático y la placa va a quedar estable. Pero esto del nitrato es simple, ¿no? Si tiene un papel en el ventrículo derecho, creo que se puede dar. Vamos a hablar cosas muy específicas. Eso no lo vas a saber del ventrículo derecho, no lo vas a ver hasta cuando le hagas un ecocardiograma o cuando tenga alguna complicación. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. NTG. NTG para producir vasodilatación. ¿Qué más le vamos a dar al paciente? Un opioide si tiene dolor. Manejo del dolor. Manejo del dolor. Y para el manejo del dolor va a depender de cuánto le duele. ¿Sí? ¿Qué más le vamos a dar? Podemos ir, en el manejo del dolor, podemos ir desde opioides, no sé, cualquier fármaco que el paciente requiera. Podemos ir hasta con morfina, podemos ir con tramadol, podemos ir hasta con fentanilo, dependiendo de la intensidad del dolor. Pero previo a eso, hemos hecho producirle vasodilatación para intentar que se recanalice. ¿Qué más? Oxígeno. Oxígeno siempre y cuando tenga Menos de 90. una saturación de oxígeno de cuánto? Menos de 90. Menor a 90, dice. O nosotros, claro, no tratamos equipos, tratamos personas, interpretar la fisiopatología. No es lo mismo 90 con una buena mecánica ventilatoria que 90. No es lo mismo, ¿no? Entonces, dependiendo de la mecánica ventilatoria. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a prevenir las complicaciones. Complicaciones mecánicas y complicaciones eléctricas. Bueno, ya les dije la respuesta. ¿Cuáles son las complicaciones? Mecánicas o eléctricas. Dentro de las complicaciones mecánicas, ¿cuáles son las que ocurren? Rotura de galva, rotura de pared. Ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, ruptura de las cuerdas tendinosas de las válvulas. ¿Sí? Entonces, estas son las complicaciones. ¿Y cómo las vamos a prevenir? Controlando la TA, la presión arterial y haciendo todo esto para que oxigene adecuadamente. Y dentro de las complicaciones eléctricas, ¿cuáles son las más comunes? Arritmias. Las arritmias, sobre todo las arritmias ventriculares, son que las va a llevar a la muerte. Pero también, aparte de eso, están los bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? Entonces, antes de darle un beta bloqueante, ¿qué es lo que voy a hacerle? Un nuevo electrocardiograma para verificar qué complicaciones tiene. Si tiene un bloqueo auriculoventricular, no le voy a dar un beta bloqueante, ¿no? O sí le daría. No. Pero si le damos, prevenimos arritmias ventriculares. Pero, o sea, hay una contraindicación para los beta bloqueantes que es el bloqueo de segundo grado, ¿no era? Sí, En el la tercero absoluta. también. Claro. Por eso decía, le vamos a hacer un electrocardiograma. Con el electrocardiograma vamos a ver si este paciente es candidato a recibir sí o no beta bloqueante. Si tiene un bloqueo AB de primer grado, ¿qué significa un bloqueo AB de primer grado? ¿A qué Que hay denominamos un bloqueo AB de aumento primer del grado? tiempo del momento PR constante, pero digamos, es como un enlentecimiento de la conducción. Prolongación del PR, un PR mayor a 20. Sí. Pero que no tenga ninguna manifestación clínica relacionada con la frecuencia cardíaca. Solamente es un hallazgo, una prolongación del PR. Puede recibir un beta bloqueante dependiendo de la frecuencia cardíaca que tenga. Si tiene 70, 80, le puedo dar 2.5 de bisoprolol o carbidolos equivalentes en carvedilol. Si es un bloqueo de alto grado, aquí le llamado bloqueo de alto grado, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo MOVIX 2. Entonces a eso ya no les vamos a dar. No le vamos a dar. ¿Sí? Pero el resto sí, a todos. Empezamos dependiendo de la frecuencia cardíaca y la presión arterial que tenga. Ahora vuelvo hacia atrás. Si el paciente está con 180 de presión arterial sistólica y 100 de diastólica, ¿le darían NTG? No. Perdón, no. Sí, nitroglicerina. Sí.
vasodilatación. Si el paciente tiene 150 de sistólica y 80 de diastólica, ¿le darían INTG? No, la diastólica está muy bajo, pues va a hipoperfundir el paciente. 150-80, ¿le darían 150, INTG? 80. En TG solo 180 para arriba. Pero no le estamos dando por la presión arterial, le estamos dando porque necesitamos vasodilatar. Eso tiene que cambiar. No le estamos dando por la presión arterial, le estamos dando por la obstrucción de la arteria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar un flujo de la arteria renal. ¿Cuánto de presión arterial media necesita para perfundir el riñón? Primero empecemos cómo se saca la presión arterial media. ¿Cómo se saca la presión arterial media? 2/3 de diastólica por 1/3 de sistólica. Una presión arterial diastólica más. Presión arterial. Hay que dividir. Parece trabalengua. Sí, en 2/3 Me voy a enseñar una fórmula más sencilla. 1/3 de sistólica. Mi paciente le dije que tiene 150, ¿cuánto? 80. ¿Cuánto da restando esto? Restando. 70. Esto entre 3. Sumo esto más esto. ¿Cuánto les va a dar? 93.3. ¿Entendieron, no? Es como la tabla del 1. 150-80 la presión arterial. Resto. 150 menos 80 sistólica menos diastólica, ¿cuánto le va a dar? 70. Esta 70 lo divido entre 3. El producto de esto lo sumo a la diastólica. Y ahí tiene la presión arterial media. ¿Cuánto de presión arterial media necesito para garantizar la perfusión renal? 60. Por lo menos 60. Por lo menos. ¿Cuánto tiene ahí? 93. ¿Da para NTG? Sobra, ¿no? Entonces eso tienen que tenerlo en su cabeza. Dice, no, pero tiene 105 de sistólica y 60 de diastólica. No, no le pongas NTG. El paciente se está muriendo. Ponele morfina al ratito. Recontraplanchado. Deprimido el sistema neurológico. Entonces, eso es lo que tienen que entender la fisiopatología. ¿Se entendió? Divida. 23 era, ¿no? Da 23. Bueno. Y después da 103. 23, perdón, 23. Entonces sería 103. 103,3. Sí, tiene razón. Y todo calladito, me dejan equivocar. Entonces, 103 de media. Altísimo, ¿no? Altísimo. Para 60, podemos darle todavía un montón para ayudarlo al paciente. ¿Se entiende? ¿Ahora se entiende? Bueno. Seguimos. Pero en el caso de reemplazar el beta bloqueante para evitar la concentración eléctrica, ¿hay algún otro que pueda dar? Por ejemplo, si es un bloqueo de tercer grado. Si es un bloqueo no podemos darle porque ese corazón no está latiendo, debe tener frecuencias cardíacas bajas por encima de 60, dependiendo de dónde es el bloqueo, en qué parte de la, ¿viste? El sistema de conducción eléctrica en el haz de His va a depender de dónde. Pero en caso que esté contraindicado el beta bloqueante. Está contraindicado en los bloqueos de alto grado, en todos. Ok, ¿hay algún otro fármaco para dar en este caso? No, en este caso no le vamos a dar nada. Pero el ¿Por infarto qué? puede simular un bloqueo, ¿no? ¿Perdón? Un infarto puede simular un bloqueo, o sea, que me genere un bloqueo, un infarto. Pero el electro es ¿Cómo así simularía un bloqueo? O sea, el paciente nunca tuvo un bloqueo y por el infarto súbitamente aparece un bloqueo. No simula, bloquea, hay bloqueos temporales. ¿Sí? Bloqueos temporales, hay bloqueos auriculoventriculares relacionados al infarto. ¿Por qué? Porque compromete la arteria nodal. ¿Dónde está la arteria nodal? ¿Qué arteria irriga el nódulo el nódulo sinusal? La arteria nodal. ¿Rama de qué arteria es? De la coronaria derecha. Entonces, si está afectado eso, va a haber un bloqueo. Si va a haber un bloqueo de rama derecha. Un bloqueo, en este caso, si es
la nodal arriba del nodo, va a haber un bloqueo auriculoventricular. Cuando le pongan el stent o lo abran, reperfunde todo y es normal. Entonces, por eso les decía, va a depender de qué es lo que vemos en el electrocardiograma. Si le hacemos una estreptoquinasa o le hacemos nuevamente, o le ponen un stent y reperfunde, mejora, no hay necesidad de stent, no hay necesidad de marcapasos. ¿Sí? Simula, no simula, le hizo un bloqueo. No es que está simulando. Entonces, el cuadro clínico, el electrocardiograma, el diagnóstico. Para complementar el diagnóstico, vamos a hacerle ¿qué más exámenes? Una ecografía cardíaca, se llama Doppler cardíaco. ¿Y qué es lo que vamos a mirar en el Doppler cardíaco? Todo el corazón. Vamos a ver, primero, si tiene alguna alteración, dilatación del ventrículo izquierdo, que eso no puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Si tiene un compromiso en las válvulas auriculoventriculares o sigmoideas, si tiene una comunicación entre las aurículas, una comunicación entre los ventrículos, cómo se contrae la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Vamos a ver los trastornos de motilidad, si todo se mueve o una parte no se mueve. Entonces, eso nos va a dar una idea de cuál es el daño que ocurre en el corazón, si tiene algún compromiso valvular. ¿Y qué más le vamos a hacer? Después de eso, vamos a pedirle a hemodinamia, dependiendo de los tiempos que requieran o que tengan ustedes, ¿no? Con el paciente. Decíamos, si pueden llegar a hemodinamia entre 90 a 120 minutos, va volando. Si no pueden llegar y es un supra-ST, hay que trombolizarlo. Si no, el resto todos se manejan como hemos hecho aquí el tratamiento médico. ¿Qué más? Vamos a hablar acerca de bueno, ya hablamos de todo esto y vamos a hablar de la angina inestable. Los infartos hemos hablado cómo los manejamos, ¿no? Ahora nos queda la angina. ¿Y la angina cómo se maneja? ¿Cómo se maneja la angina? ¿Le mandamos para la casa? No, le doy contra el dolor, le puedo dar nitroglicerina para vasodilatar porque si le dolió probablemente es porque tenga obstruida la arteria. Le doy estatinas y no sé si lo antiaéreo. ¿En qué difiere el tratamiento del infarto con elevación, sin elevación de la angina? Velocidad en la que le hace la reperfusión. Puede ser. No hay que hacer No, pero me están preguntando, yo les estoy preguntando a ustedes. O sea, las ventanas para hacer la reperfusión son más... Ahora vamos a hablar del tiempo. Yo les digo en qué difiere el tratamiento en agudo. ¿Cuál es la diferencia de tratar a un infarto agudo con elevación, sin elevación, de tratar a una angina? Debe de la isquemia, porque si... ¿Qué tratamiento diferente haces con estos pacientes? En el infra-ST y en la angina inestable no se tromboliza. En el infra-ST, ¿quiénes se trombolizan? Los que tienen... Los supra-ST, los infartos. Si ya es infarto, tiene troponinas positivas. Los infartos agudos con elevación del ST se podrían trombolizar si no llegamos a hemodinamia entre los 90 a 120 minutos. ¿Quiénes se trombolizan? Los que tienen... Los supra-ST. He visto cada burrada. Trombolizan infra-ST, trombolizan pericarditis, que es otro. ¿Sí? Pero la pericarditis puede dar a la supra-ST. Pero no te va a dar curva de tromboninas. En este caso, ¿qué puede pasar en el paciente? ¿Qué puede? ¿Cuáles son? Bueno, y aquí vamos haciendo un capítulo, una rápida. Criterios para trombólisis. ¿Sí? Hay criterios mayores, criterios menores. Puede ser que la inestabilidad hemodinámica sea un criterio, Para trombolizarlo, no esperamos nada, no hay hemodinamia, está inestable, supra. Pero si no tiene supra, tampoco entra como criterio. ¿Quiénes se trombolizan? Los que tienen supra. No hay vuelta atrás. No hay un escenario en el cual uno que no tenga... ¿Quiénes se trombolizan? Los que tienen supra. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque hacen supra los que tienen una placa aguda. ¿Quiénes hacen infra-ST? Los pacientes que tienen una placa crónica, pero que hicieron vasoconstricción, los del tipo 2. Alteración de la
frecuencia cardíaca o de la presión arterial sistólica, doble producto. Le controlas la presión arterial y vuelve a su estado natural en el que estaba. ¿Sí? Entonces vuelva. ¿Quiénes se trombolizan? Solo no se van a olvidar. ¿Listo? Entonces, vamos. Los anginas, las pacientes que tienen angina inestable reciben el mismo tratamiento. El mismo tratamiento. El mismo. Es más, hay pacientes, por ejemplo, los que tienen supra, la indicación es inmediata. Se llama, una vez que se ha trombolizado, vamos a ver criterios de reperfusión. Criterios, no alcanza la pizarra, lo voy a borrar de nuevo. Me gustaría dejarlo todo, pero no, bueno. Le hice streptokinasa, alteplasa, etc. y debo buscar criterios de reperfusión. Criterios de reperfusión. 1. ¿Qué tenían? Supra, ¿no? Sí, tenía un supra ST. Entonces, disminución mayor al 50% del supra ST. 1. 2. ¿Qué tiene el paciente? Dolor. Disminución del dolor. 3. Si yo lo destapo a esto, ¿qué va a pasar de aquí? Aumento de las enzimas cardíacas, porque es como una represa. Si lo abro, va a salir todo lo que estaba ahí. ¿Sí? Aumento de las enzimas por 3. ¿Qué otro criterio? Depende de los demás síntomas que haya tenido agregados. Si le faltaba el aire, tenía disnea, disminución de la disnea. Si estaba diaforético, disminución de la diaforesis. Si tenía parestesia, disminución de las parestesias. 3 criterios se consideran criterios de repercusión. 3. Repercusión miocárdica. Entonces vamos a contar. ¿Cómo sé que disminuyó el 50% del supra-ST? Contabilizo. Desde B1 hasta B5 tenía supra-ST. Contabilizo. ¿Cuántos? 1, 2, 3 cuadritos. 1, 2, 3 cuadritos. 5 por 4, 20. 20 cuadritos del supra-ST. Después de trombolizarlo, ¿cuántos cuadritos tienen que tener? La mitad. Si tenía 20 sumo de cada uno de los cuadritos. Si tenía 20 cuadritos de supra, después de trombolizarlo, tiene que tener menor de 10, ¿no? Menos de 10, facilito, ¿no? ¿Me entendieron, no? Bueno, entonces eso es un criterio. Disminución del dolor. Le decía que le preguntamos en numeral, ¿cuánto le duele? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Hay gente que no te va a entender, entonces le tienes que explicar. ¿Sí? El 1 es el dolor menos, o el 0, que es lo que dice la escala, ¿no? 0 sin dolor, y el 10 el dolor máximo que has sentido en tu vida, y el paciente te dice 11, me duele demasiado. ¿Y ahora cuánto te duele? No, ahora me fastidia. Pero ¿cuánto es me fastidia? Del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías? Un 2, bajó más de la mitad, ¿no? Entonces eso es lo que se contabiliza como criterio de repercusión positiva. Ahora, tienen que tener en cuenta que no todos los pacientes se pueden trombolizar a pesar de tener supra-ST. ¿En quiénes? Pacientes que hayan tenido sangrados recientes, porque esto no es, los fibrinolíticos son específicos y no específicos. Los específicos son determinados para el músculo cardíaco y cerebral, alteplasa, etc. Y los no específicos, como la streptokinasa, van a buscar donde hay un coágulo, lo destruyen. Imagínense que tenga una úlcera gástrica que haya sido sangrante la semana pasada, encuentra ese coágulo y lo destruye. Tuvo un tumor, ¿sí?, que se transformó de isquémico con algunas malformaciones, con algunas rupturas que hace algunos coágulos, se rompe y sale. Entonces hay criterios operados recientemente, cirugías mayores recientes. Entonces eso también tienen que tener en cuenta. ¿Qué más? El tratamiento es lo mismo, no cambia, ¿no? Entonces, tratamiento con elevación del ST, nitrato, aspirina, le vamos a dar antiagregantes, estatinas, Yekawara. ¿Por qué le damos Yekawara? Para el control de la presión. Eso. Entonces, no le damos por la presión. Por la presión tenemos la NTG que le vamos a manejar, el más por vasodilatación.
para evitar el remodelado reverso. IECA o varas. ¿Cuál predomina? ¿Cuál es mejor? Los IECA. ¿Por qué? Porque al igual que las estatinas que tienen un efecto pleiotrópico. ¿Qué es el efecto pleiotrópico de las estatinas? Que sí, tenía dos efectos, ¿no era? Lo que no se explica por el mecanismo de acción. Eso. ¿Pero qué? ¿A qué? Es la duda de si los sistemas no solo en la parte de... Claro. Perdón, no lo escuché. que tienen funciones protectoras que no... ¿Cómo que? ¿Cuáles funciones protectoras? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? En castellano, ¿qué hacen? Eso, los viejos no saben, tienen un efecto pleiotrópico. Como Es las un estatinas. antioxidante que función cumple. Es un antiinflamatorio del tejido endotelial y otro. Todos los antioxidantes cumplen funciones de como antiinflamatorios. Entonces, está bien, es un antioxidante. Produce desinflamación de esa parte del tejido. ¿Qué más? También tiene función antiagregante, antiinflamatorio, antiagregante. No es específico, no tiene una explicación del mecanismo de acción que tendría que hacer esto, pero produce. Entonces, ayuda a eliminar los radicales libres, etc. Y así lo mismo los IECA. También tienen una función también antiinflamatoria que evita el remodelado del reverso del músculo cardíaco. ¿Sí? Manejo del dolor de acuerdo a lo que requiera. El oxígeno, dijimos, saturación menor a 90 o mala mecánica ventilatoria o uso de músculos accesorios beta bloqueantes si no tiene un bloqueo de alto grado o un bloqueo, o radicales extremos, ¿no? Y después el manejo de las complicaciones. La trombólisis, si no tenemos acceso entre 90 a 120 minutos, y después le vamos a mandar a hacer una ATC diferida. ¿Qué significa diferida? Que lo trombolizo, lo estabilizo al paciente y lo voy a mandar en las próximas 24 horas a hemodinamia, en teoría. En la práctica, una vez que lo trombolizaste, ni siquiera lo van a ver hasta cuando hay espacio, a menos que se les haya complicado o que sea refractario. Y a eso se llama criterio de repercusión negativas, que a pesar de haberlo trombolizado sigue con el dolor en el pecho, le falta el aire, le cuesta respirar, dolor retroesternal encima, etc. Entonces esa trombólisis es negativa y ese paciente tiene que ir a una ATC de rescate. ¿Qué significa de rescate? Que no se pudo con la trombólisis y que tiene que hacerse inmediatamente para salvar el músculo cardíaco y evitar las complicaciones. No esperas 24 horas, es inmediata. Le hago el electrocardiograma, coordino con hemodinamia, mira, se trombolizó, criterios de repercusión negativa, ANGOR, persiste con el ANGOR o la disnea o los equivalentes anginosos, está hemodinámicamente inestable, etc. Tiene que ir inmediatamente a hacerse la ATC. Se le va a hacer la cinecoronografía, ven que arteria está comprometida y le ponen los signos. ¿Sí? Entonces, aquí hay términos que ustedes van a tener que aprenderse, ¿no? ATC primaria. ¿Sí? Pues, si yo encuentro un paciente que está con dolor, lo ideal es que vaya a hemodinamia, ¿no? Dolor de pecho, retroesternal, síndrome coronario agudo. Lo clasifico con elevación del ST, sin elevación del ST, o infarto o angina, los tres van a hemodinamia. Lo que cambia va a ser los tiempos. El infarto agudo del miocardio con elevación, con el infarto agudo del miocardio sin elevación, lo que difiere es que el supra se puede hacer trombólisis, el infra no, pero tiene que ir a hemodinamia en los mismos tiempos. ¿Qué pasa si el infarto agudo del miocardio, la angina inestable, no hace troponinas, pero la manifestación clínica es más fuerte? El dolor no pasa, no cede, le falta el aire, le cuesta respirar, pero troponinas negativas, electrocardiograma negativo. ¿Qué hago con ese paciente? ¿Le doy morfina o pasta hasta que le pase el dolor y se quede dormido? ¿Cuál es el tratamiento? Le doy nitroglicerina, le empiezo a dar... No le pasa el dolor. Y de cosas especiales hay que buscar otras cosas. Ya existe todo. La reperfusión es la solución. ¿Qué? La reperfusión no es la solución. Tiene que ir inmediatamente. Los tres son emergencias cardiovasculares. Los tres tienen que ir a hemodinamia. Lo único que difiere son los tiempos. Si el paciente clínicamente sigue con dolor, es una emergencia cardiovascular y no vas a esperar nada, va a hemodinamia en los mismos tiempos.
Después, decíamos, si el paciente presenta shock cardiogénico, el paciente está en emergencia cardiovascular, ¿no? Tiene que ir inmediatamente a unidad coronaria. La mortalidad de sus pacientes es del 5 al 8% con tratamiento óptimo. De los pacientes que se descompensan como tal, de 5 a 8 de 100 mueren, a pesar de que hicimos todo. ¿Por qué? Por las complicaciones eléctricas, mecánicas. Se van a morir. Y la conclusión, el diagnóstico precoz con electrocardiograma y las enzimas cardíacas, la estratificación inmediata del riesgo, es decir, imagínate, tengo que hacer, no solamente tengo que hacer ver cuánto de hemoglobina tiene, hematocrito, porque por ahí mi paciente se está infartando, pero tiene 7 de hemoglobina, 6 de hemoglobina. Entonces está infartando por oferta-demanda, tipo 2. ¿Qué le está faltando? Glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el corazón está latiendo más rápido, para los pocos glóbulos rojos que haya, sigan oxigenando el resto del cuerpo. Tengo que optimizar todo. Oferta-demanda. Estratificación inmediata del riesgo, colesterol, triglicéridos, sobre todo el LDL. ¿Cuánto tiene? No es lo mismo un paciente que se infarta con LDL de 150, que lo bajo hasta 75 y me quedo tranquilo. Que cuando lo vea ya estaba tomando estatinas y tiene 70 de LDL. Y yo, ¿qué pasó? Con 70 se infartó. Entonces hay que buscar causas hereditarias, tengo que bajarla a 45 las LDL. Para eso necesitamos las. ¿Sí? Después, la anticoagulación va a depender del perfil de sangrado, la doble antiagregación plaquetaria también va a depender del perfil de sangrado. La rehabilitación cardíaca. ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? ¿Han escuchado hablar? ¿Han escuchado hablar? Sí, es un programa que se hace para los pacientes que tienen un infarto, que es todo un equipo interdisciplinario y nada, consiste en ejercicios, digamos, programados, primero como controlados en un lugar, después como, bueno, se pueden hacer más ambulatorios, como se van describiendo. ¿Qué más? Yo soy especialista en rehabilitación cardiopulmonar. Soy cardiólogo especialista en rehabilitación cardiopulmonar. Después de cardiología, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estratificamos al paciente, ¿no? Vino aquí, hicieron una cirugía cardíaca, una revascularización al corazón abierto, quedó con una esternotomía, con anclajes metálicos, el paciente siempre anda abrazado cada vez que estornuda, etcétera, con una faja. Entonces nosotros le enseñamos cómo tiene que respirar para que empiece a perfundir, a aumentar el espacio de intercambio gaseoso. Tenemos 3 tipos de anatomía, ¿no? En la vía respiratoria, superior e inferior. Ahí hay un espacio muerto anatómico, un espacio muerto fisiológico y un espacio de intercambio. Entonces hay que enseñarle para que el paciente el espacio de intercambio lo haga más grande, que el espacio muerto anatómico, perdón, el espacio muerto fisiológico disminuya y aumente más el lugar de intercambio. Entonces el paciente vamos a enseñarle a respirar. Tome aire por la nariz, le va a doler el pecho, bueno, hasta ahí todo lo que pueda, aguante todo lo que pueda y suelte despacio. ¿Este aparatito que utilizan para...? Esa es la segunda. Lo primero es respirar, tiene que aprender a respirar. Después hay dispositivos de espirometría, que si no tienes una botellita de agua de 500 cc, le pones un sorbete y empieza todo lo que tomó aire, aguanta y después sopla despacito. Se genera una presión positiva dentro de la caja torácica y eso hace que aumente el espacio de intercambio. Entonces, desde la respiración, es más, vamos más atrás. Preparamos al paciente antes que entre a la cirugía cardíaca. Un paciente que tiene mejor músculo, más masa muscular, más tejido adiposo, tiene más reservas para que cuando esté en la cirugía se consumen esas reservas. Y el paciente no queda caquéxico, no queda sin músculos, no queda sarcopénico. Lo preparamos antes, en la cirugía acompañamos el proceso de la recuperación. Hacer una recuperación cardiovascular es muy compleja, muchísima fisiopatología, porque si no se te muere el paciente. Es tan complejo, incluso más que el que opera, agarra, lo conecta y ya está, se acabó. El que recupera tiene que ver qué tipo de bomba, qué tipo de planteo, cuán inflamado está el paciente, analizar el coagulograma, corregir cada uno de los factores de la coagulación que están alterados, etc., ¿no? Después, la rehabilitación se trata de sacarlo, de prepararlo previo en la cirugía y llevarlo a una condición óptima. ¿Qué significa óptima? Regresarlo a mejor de lo que estaba anteriormente. Y para hacer eso hay que conocer no solamente de medicina, sino de medicina de prevención. Hay que saber cómo nutrirlo, alimentarlo, suplementarlo, aumentar la masa muscular y mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y el seguimiento estricto.
Preguntas. ¿Cómo nosotros utilizamos la repercusión de contenido mecánico? ¿Por Stent. No son pasivos. Los stent, les decía que la trombólisis solamente es para los supra-ST. El resto, todos van a ir a hemodinamia a evaluar qué arterias tienen comprometidas. Lo único que cambia son los tiempos. No es lo mismo un paciente que le está doliendo el pecho, que le falta el aire, que hay que hacerlo inmediatamente, que alguien que vino, que se infartó, pero le pusimos NTG todo y le calmó. A ese pedimos tiempo, dice, ¿cómo estás? Está estable ahora. Bueno, mañana en la mañana de la cena. ¿Sí? Cambian los tiempos. ¿Dudas? ¿Preguntas? La doble antiagregación se mantiene durante un año. Un año. La doble antiagregación es un año, a menos que el paciente tenga un sangrado, ¿no? Una erosión gástrica y empieza a sangrar, hay que evaluar riesgo-beneficio. Le saco la antiagregación, empiezas a formar reestenosis o trombosis del stent y no sirve de nada. O lo anticoagulo y sangra por la panza, intestino, úlcera gástrica, duodenal, igual, emergencia. Doctor, y crónico, o sea, ya el paciente resolvió el síndrome coronario agudo, le hicimos la doble antiagregación por un año, va a seguir estando antiagregado toda su vida y ¿no? Durante un año doble antiagregación, de ahí se saca el clopidogrel, queda con aspirina. Con aspirina. Con aspirina. Sí. Hay que modificar 5 pilares, solamente les hablé de 3 nada más, ¿no? Primero, nutrición terapéutica. Segundo, actividad física. Tercero, dormir bien, 6 a 8 horas. Cuarto, manejo del estrés. Y en el manejo del estrés no solamente se peleen con su pareja, en su familia, problemas económicos, ¿no? Del estrés oxidativo, etc. Y el quinto, ¿cuál es el quinto? El control médico, ¿no? Control médico. Cuando tiene que haber su control médico, tiene que ser adherente al tratamiento médico, tiene que hacerse los controles periódicos, etc. ¿Y con estatinas no queda ese paciente? Todo. Todo. O sea, todo lo que le dimos ahí sacamos solamente la NTG, lo endovenoso. El resto queda con todo. Con anticoagulado también. La anticoagulación queda un tiempo y se individualizan los pacientes. Si el paciente hizo una arritmia, una fibrilación auricular como complicación eléctrica, queda anticoagulado. Si el paciente es un paciente de alto riesgo, imagínense, tiene 35 de LDL y a pesar de las 35 miligramos por decilitro de LDL hizo placas, ¿hace lo doble antiagrego o lo anticoagulo? ¿Y el beta-bloqueante también queda manejo crónico o es solamente en el agudo? Queda con beta-bloqueante. ¿Por qué le damos beta-bloqueante? Pero ya pasó de la etapa aguda. Para disminuir la demanda. Frecuencia cardíaca. Para disminuir la demanda de oxígeno por el tejido cardíaco. Así. ¿En qué etapa del ciclo cardíaco se nutre el músculo cardíaco? En la diástole. Entonces yo tengo que tenerlo lo más cercano posible a 60 para que su diástole sea prolongada y oxigene mejor el músculo cardíaco. Si yo lo tengo con 90 de frecuencia cardíaca, con 100 de frecuencia cardíaca, el corazón está haciendo esto. El periodo de la diástole es corto, el periodo de oxigenación del músculo cardíaco es corto. ¿Y podría indicar el bloqueante falso? Se puede. Si no le alcanza, por ejemplo, con beta bloqueante, puedo seguir progresando. Y en caso de las estatinas, se administra tanto, o sea, las dos, a No, una. Tienes que elegir cuál de las dos. De inicio, dosis tope altas y después, dependiendo del riesgo que tenga el paciente, hay que bajarlas a la mitad. ¿Cuáles son los efectos adversos de las estatinas? Mialgias secundarias a qué? A rhabdomiólisis. A rhabdomiólisis. ¿Qué más? ¿Perdón? Como consecuencia de la hepatopatía, del daño hepático o también de todo lo que los marcadores de la ruptura muscular, ¿no? De la rhabdomiólisis. Y podría ya tener tendencia a una diabetes creo que como pueden absorber más glucosa, algo así. Se supone que nosotros estamos haciendo cambios radicales en el paciente. Medicina de estilo de vida, nutrición terapéutica, que es el principal. El paciente más bien por el contrario, ese paciente tiene que verse más delgado, disminuir los lípidos, la glucemia, etc. Mejora la calidad de vida. Tendría que... Con respecto a la disminución del LDL, ¿hay alguna tipo técnica para disminuirlo? O, yo sé que en 4 o 6 semanas hay que reevaluarlo al paciente. En el primer mes hay que bajarle el 50% del LDL y para eso vamos con las estatinas a dosis tope. Y si eso no alcanza, hay que progresarle. ¿Cuál es el segundo fármaco? Ezetimibe. Y si eso no alcanza, ¿cuál es el tercer fármaco? Ácido bempedoico. Si eso no alcanza, ¿cuál es el siguiente fármaco?
omega 3, entonces así le vamos a ir sumando. Pero no es que estamos dándole los medicamentos nada más, estamos modificando todo en el tratamiento del paciente. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Dudas, llantos?